Así es, buenas noches, amadas y amados para los que se conecten. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Es importante que hoy vengas con la predisposición de aprender algo. Con ustedes, nuestra amada Daisy Cueva. Ella es maestra del crecimiento número 1, las bases súper importantes para que nosotros crezcamos en el conocimiento. Senfor, Centro de Formación y Liderazgo, les da la más cordial bienvenida y con ustedes nuestra amada Deisita Cueva. Un aplauso desde sus casas, por favor. Bueno, muchas gracias a todas por sus aplausos. Es un gusto para mí poder compartir nuevamente con ustedes este tema, de este nuevo proceso que estamos iniciando apenas y pues espero que sea de provecho para cada una de nosotras, tanto en nuestra área espiritual como en cada área de nuestra vida diaria. Estos temas son algo que, aunque a veces parecen irrelevantes en ciertos aspectos, son enseñanzas que nos van a fortalecer y nos van a enseñar cómo caminar día a día. Voy a empezar a compartir pantalla. No sé si estoy habilitada, creo que sí. ¿Logran ver ahí la pantalla? Sí. Perfecto. Listo, entonces el tema que vamos a tratar hoy es la humildad y el espíritu del aprendizaje, ¿no es cierto? Como el tema que estamos viendo es a veces se gana, a veces se aprende, vamos a ver cómo este espíritu de aprendizaje es el que nos guía a tener esa capacidad de aprender de nuestros errores. Un segundo. Dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez del espíritu. Esto es como un contraste, ¿no es cierto?, entre lo que vamos a ver. Pero ¿qué es ser humilde? ¿Qué es la humildad? Nos dice que la humildad es la capacidad que tiene una persona de reconocer tanto lo bueno como lo malo de sí y ponerlo al servicio de los demás. Mientras tanto que el orgullo es una estima o una apreciación inapropiada de nosotros mismos y de los demás. Entonces nos dice, por ejemplo, que a veces notamos que con la facilidad con que algunas personas se recuperan de sus errores, la facilidad con la que muchas veces ellos les ocurre algo malo o se equivocan de cierta forma, pero no vemos que se caen, no vemos que tal vez se deprimen hasta cierto punto, sino que más bien lo ven de una manera positiva y buscan la forma en la que pueden aprender de ese error. Nos dice el orgullo predece a la caída, como habíamos visto en esta parte. Todos tenemos problemas, todos tenemos esos momentos en los que fallamos, momentos difíciles en los que a veces parece que nada nos sale bien. Pero entonces, ¿por qué hay personas que sí logran salir de esto con más facilidad y otras personas que tal vez se quedan por demasiado tiempo sobrepensándolo, demasiado tiempo enfrascados en el problema? Es porque tienen este espíritu de aprendizaje. Nos dice que debemos echar un vistazo a lo que este espíritu de orgullo le puede hacer a nuestra vida cuando tenemos algún error o cuando tenemos algún problema. Nos dice, las mayores lecciones de la vida se obtienen a partir de nuestras pérdidas, si las abordamos de manera correcta. El impacto negativo del orgullo la podemos ver en varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, podemos identificar si sentimos culpa. ¿Qué es la culpa? En vez de asumir nuestra responsabilidad, nos dice que la gente orgullosa culpa a otros. Es decir, si a mí me salió algo mal o si yo tuve algún error, yo busco la forma de culpar a otro de ese error o de excusarme con la equivocación de otra persona, echarle la culpa a otra persona antes de pretender asumir mi error, asumir que es mi culpa.
Dice, creen que alguien más está en falta cuando las cosas no funcionan. O sea, es culpa de todos los demás, menos mía. Otro punto que podemos evaluar para ver si estamos con este espíritu de orgullo es la negación. En lugar de tener una mirada objetiva y realista sobre cómo nosotros debemos afrontar en realidad el problema, dice que la persona orgullosa siempre va a optar por ignorar el problema. O tal vez va a hacer como que si no pasa nada y va a pretender que esa no es su realidad. La siguiente nos dice que es una mente cerrada. ¿Qué nos quiere decir esto? Estar a la defensiva y oponerse a nuevas ideas, ¿no es cierto? Cuando algo te sale mal, no sé, tal vez si alguien fue y quiere darte una opción de cómo puedes arreglar el problema o el error, y tú te cierras de una forma en la que te pones a la defensiva, piensas que tal vez la otra persona te está solo criticando o solo te está señalando tu error, y te opones a escuchar el consejo de otra persona o te opones siquiera a pensar tú mismo en buscar opciones para solucionar ese problema o ese error que cometiste. El impacto negativo del orgullo también es la rigidez. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no somos flexibles, que la gente orgullosa es rígida. Muchas veces, como vemos en la imagen, están dos personas discutiendo sobre el punto de vista de cada uno. Y llegas a tal punto en tu rigidez que no quieres ceder a que puede estar bien la otra persona en lo que te dice. No quieres ceder en nada en cuanto a algo que vaya en contra de lo que tú piensas y de lo que tú crees, de lo que tú dices. Entonces, por ejemplo, ahí nos dice, lo hacemos a mi manera o me voy de aquí. Es algo totalmente tajante, que no hay un ápice de oportunidad a otras opciones. El impacto negativo también del orgullo nos dice que es la inseguridad. La gente orgullosa tiende a desvalorizar a otros para ocultar su propia inseguridad. En este aspecto, por ejemplo, vemos que mucha gente cuando comete errores, o tal vez si nosotros mismos lo hemos hecho, por ocultar nuestro error, por ocultar que nos equivocamos, pretendemos sacar a la luz los errores de los demás. Pretendemos señalar antes del error de otra persona que nuestro propio error. Entonces es nuestra inseguridad tal vez de sentirnos cuestionados o de sentirnos que al equivocarnos valemos menos que otras personas o cosas así. Entonces, para ocultar esta parte insegura que surge cuando nosotros nos equivocamos, así sea mínima o sea en gran escala, tendemos a desvalorizar a otros. Otro punto es el aislamiento. Dice no entrar en contacto con nadie. Cuando una persona es orgullosa, no entra en contacto con nadie y muchas veces ni consigo misma. Es decir, prefiere mantenerse totalmente aislado de personas, de situaciones, incluso de pensamientos, y no hacer una autoevaluación, no hacer una o una introspección de lo que fue o lo que ocasionó que te equivocaras, sino más bien hacerlo como que no pasó, como que está bien así o ya va a pasar o cosas así. Entonces te aíslas por el miedo a que tal vez las personas te pregunten por ese error, te pregunten por qué te equivocaste o te señalen de cierta forma. Tienden a aislarse, ¿no es cierto? Aquí en esta parte en el libro que estamos tratando, el autor decía que él había sido una persona orgullosa y que él ni siquiera se había dado cuenta. O sea, él no tenía ni la más remota idea de que él era una persona orgullosa. Y nos puede pasar a nosotros, porque muchas veces al ser orgullosos tendemos a ver a todos los que están a nuestro alrededor, menos a nosotros mismos. Entonces él cuenta que cuando en cierta ocasión uno de sus amigos le regaló una camiseta en donde hacía referencia a una frase en la que le hacía ver como una persona orgullosa. Para él fue como que un impacto y tal vez en algún punto pensó incluso que era una broma, pero se quedó con esa duda y después le preguntó a otra de sus mejores amigas
Y ella le dijo que sí, que él era una persona orgullosa y que así le amaban, pero él ya se quedó con esta duda en su cabeza y ahí fue cuando empezó él a tratar este tema de ser orgulloso, de tener todos estos 6 puntos que hemos visto, él los había tratado. Entonces, él dice que no es un proceso fácil, que le tomó de 2 a 3 años. Entonces, si ustedes en todo esto que hemos visto de los 6 puntos, desde la culpa, la negación, una mente cerrada, el ser rígido con nuestro carácter, el ser inseguros cuando nos equivocamos, o el aislarnos, el que tengamos esa tendencia tal vez de aislarnos cuando algo nos sale mal, puede que sea una alerta para cada una de nosotras de que haya algo de orgullo, que tal vez hay mucho orgullo en nosotras. Entonces, debemos tener claro que, como dice el autor, tal vez no es un proceso fácil, pero si es algo que nosotros trabajamos, si es algo en lo que nosotros podemos enfocarnos, vamos a ir paso a paso tratando cada uno de estos puntos. Otra parte que nos habla este tema nos dice en contraste, ¿no? Con el tema del orgullo y todo lo que implica ser orgulloso, todo lo que implica no tener un espíritu de aprendizaje, es este contraste de que el bueno se convierte en el mejor gracias a la humildad. Como yo les mencionaba al principio, la humildad es esa capacidad que tenemos los seres humanos de aceptar tanto lo bueno y lo malo que hay en nosotros y ponerlo al servicio de los demás, sin jactarnos, sin querer tener ese reconocimiento a nuestro propio ego. Y hay 4 formas en las que este espíritu nos puede ayudar a aprender. Nos dice que podemos primero tener una perspectiva real. Debemos tener primero una perspectiva real de nosotros y de nuestro entorno, ¿no es cierto? Eso va en contraste con el punto anterior que habíamos visto, que era la negación. Entonces, cuando tú estás en negación, no quieres ver tu entorno, no quieres ver tu realidad. Pero todo el espíritu de aprendizaje va al contraste de esto, que nos dice que debemos tener esa perspectiva de nosotros mismos y de nuestro entorno. El siguiente nos dice, descubre cómo crecer frente a las pérdidas. ¿Cómo crecer frente a las pérdidas? Y aquí, por ejemplo, nos menciona que muchas veces no se trata solo de ganar, no se trata solo de que hago las cosas para ganar, sea una competencia, sea en tu trabajo, tal vez sea ante otra persona o ganar simplemente reconocimiento. Porque eso es ensimismarnos y estar también dentro de esta parte del orgullo, sino más bien, por ejemplo, entender que para lograr algo, siempre antes de lograrlo por completo o de perfeccionarlo, van a haber pérdidas, van a haber veces que no nos salga mal, que no nos salga bien, perdón, que tengamos dificultades, va a haber momentos en el que tal vez ya no queremos volver a intentarlo, pero ese es el punto en donde tenemos que descubrir cómo crecer frente a ese. Y si logramos tener este espíritu de aprendizaje, vamos a poder seguir intentándolo y, como dice ahí, convertirnos en los mejores en lo que queremos lograr. Deja a la perfección un lado y sigue intentando, es lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Dejar a un lado la perfección. Muchas veces vemos personas o tal vez nosotras mismas en algún momento de nuestras vidas, tal vez como hijas, tal vez como estudiantes, tal vez como madres, tal vez como esposas, queremos ser perfectas. La madre perfecta, la hija perfecta, la esposa ejemplar, que tiene todo ordenado, todo, o sea, perfecta. No hay vida para un error ni para que nada se salga de lo que tú tienes establecido. Pero vamos a descubrir que la perfección en sí no existe y siempre va a haber algo, sea una pequeña cosa, un error que se sale de nuestros planes. Y es ahí cuando tenemos que seguir intentando. Seguir intentando, más bien no quedarte, no decir que ya no puedes o que ya te salió todo mal y echarte a morir tal vez por ese error, sino más bien ver qué es lo que no funcionó, por qué no funcionó.
Tal vez fue mi culpa, fue culpa de circunstancias externas. ¿Qué puedo hacer para que si lo vuelvo a intentar, ahora sí me salga bien? Tiempo tenemos, sácale el mayor provecho a tus errores, que es más o menos lo mismo, ¿cierto? El sacarle provecho a nuestros errores. Nos dice que esto nos lleva a una forma final de un espíritu de aprendizaje. Por ejemplo, si hiciste algo que estaba fuera de tu plan o tal vez no te salió como esperabas, pues sácale provecho, pues como les dije, pregúntense tal vez por qué no salió bien, qué pueden hacer mejor la próxima vez, o tal vez lo que deben estar haciendo, pueden cambiar su plan, pueden modificarlo. Eso es aprender y sacar provecho de los errores. Algo que vamos a tratar ahorita como grupo son unas preguntas. Y nos dice, por ejemplo, la pregunta como la más central y la que vamos a hacernos todas ahora es preguntarnos si somos orgullosas. En base a todo lo que vimos antes, en base a la culpa, la negación, tener una mente cerrada, ser rígidas en nuestro carácter, ser inseguras o aislarnos, autoevaluarnos nosotras mismas y preguntarnos si somos orgullosas, si hay una parte de nosotras que tiene orgullo, tal vez una área de nuestra vida en la que no nos gusta equivocarnos, en la que pensamos que tal vez si nos equivocamos se nos acaba el mundo, no lo sé. Todas creo que tenemos como que esa área en la que tenemos miedo a fracasar o a que nos salga mal y a que la gente tal vez nos critique o que nos juzgue. Y aquí es donde entran todos estos pasos. Entonces, vamos a hacernos las siguientes preguntas. No sé si vamos a hacer grupos, me mencionaban, creo. Tania. Querida Daisy, la presentación concluyó con la última diapositiva, ¿cierto? Sí. Ya, ¿puedes presentarnos otra vez la última y dar lectura a las preguntas, princesa? Claro que sí. Para que quede grabado y con eso finalizamos. Ya. Ahí está bien. Ya, entonces, como les decía, la pregunta central de todo este tema es saber si es que somos orgullosos o si hay orgullo en alguna área de nuestra vida. Las preguntas que vamos a desarrollar son las siguientes. Dice, ¿tiendes a creer que lo sabes todo? ¿Tiendes a pensar que tú eres quien debería estar a cargo? ¿A veces crees que las reglas no aplican para ti? ¿Crees que tú no deberías fallar? ¿Tiendes a creer que puedes hacer las cosas sin ninguna ayuda? ¿Crees que eres mejor que otros con menos talento o estatus? ¿Y crees que eres tan importante o más importante que otros en un grupo? ¿Listo?